¿Qué tienen en común los obispos armenios de South Kensington con los carniceros de Smithfield? ¿Qué tienen en común los conductores de ambulancias de Roma con las enfermeras de la ciudad de Londres? Todas estas personas se relacionan a través de las figuras de Felipe y Bartolomé, amigos y apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles Felipe y Bartolomé eran buenos amigos oriundos de Galilea que encontraron en Jesús al Mesías que ambos habían anticipado. Sus roles en la historia de Jesús quizás sean pequeños, pero significativos. Felipe es un importante intermediario y Bartolomé proclama a Jesús como rey de Israel. Luego de la resurrección, mitos y tradiciones crecieron alrededor de ellos. Y si estas leyendas son verdaderas, los dos amigos emprendieron camino por Asia Central, predicando el mensaje de Cristo y fundando iglesias. Felipe en Grecia y Bartolomé en Armenia, primer país del mundo en proclamarse cristiano. Este es el lugar donde comenzó la historia de Felipe y Bartolomé. Aquí, en el valle del río Jordán. En el Evangelio, según San Juan, se dice que el lugar estaba embestido de emoción. Se rumoreaba una crisis inminente. Juan el Bautista reunía multitudes con su mensaje del juicio y de la llegada del Mesías para el pueblo judío. Muchos creían que ese Mesías los liberaría de la ocupación romana. Pedro y su hermano Andrés dejaron su hogar y viajaron muchos kilómetros para convertirse en discípulos de Juan. Un amigo del mismo pueblo también se unió en esa cruzada. Su nombre era Felipe. Sabemos mucho acerca de Felipe porque era del mismo pueblo de Andrés y Simón. Tenía un nombre completamente griego, así que supongo que provenía de una familia bilingüe. También supongo que era pescador. Así que fue educado para hacerse cargo de parte del mayor negocio del lago. La mayor fuente de proteínas del mundo antiguo era el pescado. Así que, como sus compatriotas, era un sagaz comerciante. Felipe relató entusiastamente a sus amigos el mensaje de Juan el Bautista. Los evangelios difirieron acerca del nombre de su amigo, Bartolomé o Natanael. El nombre Bartolomé está formado por dos palabras, Bar y Tolomé. En los tres primeros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos al personaje de Bartolomé asociado usualmente a Felipe. Luego, en el evangelio según San Juan, encontramos a Felipe asociado a alguien diferente, Natanael. Y no está presente Bartolomé en Juan, y no está Natanael en Mateo, Marcos y Lucas. Así que muchas personas han creído a lo largo de los años que probablemente sean la misma persona. Natanael es su nombre propio y Bartolomé su nombre familiar o apellido. Felipe era práctico y comercial. Bartolomé era despreocupado y tranquilo. Según un evangelio, Bartolomé pasaba sus horas sentado bajo una higuera, contemplando su fe judía. Anhelaba la llegada del Salvador. Pero la espera acabaría pronto en Jesús de Nazaret. Felipe y los demás creyeron que habían encontrado al Mesías. La noticia se divulgó rápidamente. Como se manifiesta en el Evangelio según San Juan, el primero en interesarse en Jesús fue Andrés, y luego convocó a su hermano, Simón. Y nos manifiestan que llamó primero a Simón. Así que debe haber una segunda persona, y sospecho que fue Andrés quien llamó a Felipe. Y este, impresionado por Jesús, convocó a Bartolomé. En otras palabras, fue una reacción en cadena, pero no fue Jesús quien convocó a los discípulos, sino que los discípulos eligieron a Jesús. Felipe le dijo a Bartolomé: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Pero para abandonar sus costumbres y seguir a un nuevo líder, debían estar seguros. Inicialmente, Bartolomé estaba indeciso. ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? Finalmente vieron que Bartolomé se quedó atónito al saber que Jesús ya lo conocía.
lo había visto anteriormente sentado bajo la higuera. Bartolomé rápidamente se convenció de que Jesús era de hecho el Mesías. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Al pronunciar esto, Bartolomé fue el primer discípulo en admitir abiertamente a Jesús como líder elegido por Dios. Si bien era un hombre orgulloso, Bartolomé ocupó su lugar entre los discípulos y trabajó tranquilamente en un segundo lugar. Felipe se ocupó de ser el proveedor del grupo. El mensaje de Jesús requeriría un compromiso total, sin tiempo para dedicar a los quehaceres domésticos. Se dice que Felipe le preguntó a Jesús si tenía tiempo para enterrar a su padre. Para Jesús, esto no era prioridad. Dejad a los muertos, enterrad a los muertos. El mensaje de Jesús probó ser ampliamente popular, y él convocó grandes multitudes. Elevada entre las montañas de Galilea, esta iglesia conmemora uno de los milagros más extraordinarios narrado en los evangelios, la multiplicación de los panes. Al ver Jesús a la multitud que lo seguía, solicitó un consejo práctico, giró y le pidió ayuda a Felipe. ¿Dónde podremos comprar pan para que todos estos coman? Decía esto para ponerlo a prueba, porque bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y en lugar de decir qué podremos hacer en realidad o cómo deberíamos pensar positivamente qué hacer, Felipe tuvo pensamientos negativos. Manifestó que costaría mucho dinero comprar pan para tantas personas. Esto simboliza nuevamente la duda. También creo que representa la practicidad de los hombres en compañía de Jesús. Al menos supieron que, por lo general, si se desea alimentar a una multitud, se debe comprar pan. No se chasquean los dedos, se dice una plegaria y todo aparecerá. Pero Jesús confundió a Felipe. No solo alimentó a la multitud, sino que también llenó 12 canastas con las sobras del pan. Los panes y los peces permanecerían como un recordatorio para que Felipe no dude nunca más de Jesús. En ese entonces, Jerusalén, como en la actualidad, albergaba diferentes movimientos y sectas judías. En la fiesta de Pascuas, un grupo de peregrinos griegos, hebreos parlantes, ansiaban conocer a Jesús. Pero Jesús no hablaba griego, así que Felipe obró de intérprete. Este fue un momento clave, porque quizás Felipe comprendió que el futuro éxito del cristianismo descansaría en el mundo greco parlante del Mediterráneo. Y ese futuro se acercaba rápidamente. Jesús anticipó su muerte y preparó la última cena para los discípulos. Su conversación fue extraña e íntima. Habló de irse y de encontrar al Padre, lo que requería una respuesta comprometedora. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y estaremos complacidos. Jesús le respondió, Felipe, he estado todo el tiempo frente a ti y aún no me conoces. Cualquiera que me haya visto, ha visto al Padre. En otras palabras, mira a Jesús y descubrirás quién es el Dios. No es que existe una identidad. De hecho, Jesús es como el ángulo preciso de reflexión. Cuando se lo mira, se observa el exacto reflejo de Dios. En el momento final, Felipe y Bartolomé, como otros apóstoles, le fallaron a Jesús. Mientras que su Señor era juzgado y ejecutado, ellos corrieron a esconderse. Posteriormente, en la sala de arriba en Jerusalén, presenciaron el ascenso de Jesús y creyeron que estaba vivo. Pero aún dudaban acerca del futuro. Pero algo estaba a punto de suceder, y cuando sucediera, cambiaría sus vidas para siempre. Durante el Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, los fortaleció y los motivó para los desafíos venideros. Mientras que los apóstoles viajaban desde Palestina, Felipe y Bartolomé podrían llevar el mensaje de Cristo a Grecia y a Asia Menor, y pagarían el peor precio. Luego del Pentecostés, el Nuevo Testamento poco revela acerca de las vidas de Felipe y Bartolomé.
Sin embargo, rápidamente crecieron mitos y leyendas que relataban sus viajes y aventuras a través de Asia Menor y el Mediterráneo. De acuerdo a las primeras tradiciones cristianas, al hablar griego, Felipe viajó hacia Grecia. De ser verdad, fue una elección inspirada, ya que fue el idioma griego con el cual el cristianismo se extendió por el Mediterráneo. En los Hechos de Felipe, una historia apócrifa del siglo, Felipe luego se unió a su amigo Bartolomé y juntos viajaron a la ciudad de Verópolis, donde hallaron una población que veneraba a un dragón. Y Felipe dijo: ahora es momento de recordar las palabras del Señor. No teman ni de las persecuciones de las serpientes, de la tierra, ni del dragón oscuro. Y hubo un destello que encegueció al dragón y a sus crías. Se desvanecieron. Pero los apóstoles cerraron sus ojos y al no observar la luz, permanecieron ilesos. Pero los actos heroicos de Felipe no fueron apreciados por todos. Algunos se complotaron en su contra. Mientras Bartolomé logró escaparse, Felipe fue rodeado. Fue amarrado a una gran cruz y, como sucedió con su amado Jesús, fue crucificado. Pero, ¿qué sucedió con Bartolomé? Los primeros historiadores eclesiásticos están convencidos que a la primera iglesia a la que acudió fue en India, llevando con él el evangelio que fue escrito por su amigo Mateo. Pero el país más asociado a Bartolomé es Armenia. Se manifiesta que viajó allí y llevó el mensaje de Cristo y convirtió a muchas personas. Como resultado, Armenia fue el primer país en adoptar al cristianismo como religión, declarando a Bartolomé como su fundador apostólico. La antigua catedral armenia de Saint James en Jerusalén es la joya de la cristiandad armenia y continúa siendo testigo de la misión de Bartolomé. Para Armenia, la fe cristiana probaría ser una fuente vital de fuerza, ya que soportó siglos de persecución extranjera y exilio. Como los armenios mantuvieron por todo el mundo su cristiandad, conservaron vivo el sentido y la identidad nacional armenia. Aquí en Londres Oeste, los descendientes espirituales de Bartolomé continúan celebrando el mensaje de Cristo. Pero desconocen que su fe le costó un precio muy alto a su fundador. Porque de acuerdo a los hechos de Bartolomé, escritos en el siglo III, el mensaje de Bartolomé sobre Cristo no fue bien recibido por todos los armenios. De hecho, el hermano del rey se opuso con tanta violencia al mismo que le arrancó la piel con su cuchillo de carnicero. Bartolomé había declarado que Jesús era hijo de Dios y rey de Israel. En la Capilla Sixtina, en Roma, la apreciación de Miguel Ángel del juicio final evoca la imagen de la cacería de Bartolomé. Su piel colgando revela el terrible precio que tuvo que pagar el apóstol por su Mesías. Debido a que los armenios cristianos soportaron durante siglos persecuciones, las reliquias de Bartolomé, como la de otros apóstoles, también se perdieron. Estas fueron llevadas a la aldea italiana de Benevento, pero con el tiempo fueron traídas hasta la iglesia de San Bartolomé en Roma. Pero es una historia aún abierta a la especulación. La historia de esta iglesia está asociada a la historia de las reliquias de San Bartolomé. Esta iglesia fue construida a finales del siglo IX por el emperador Otto III. Cuando el emperador Otto estableció su nueva iglesia en la isla en el Tíber, buscó qué reliquias podía obtener y así mandar a Benevento para la iglesia de San Bartolomé. Bien, se negaron a enviarlas, así que envió soldados para que trajeran los restos hasta Roma y los de Benevento enviaron algunos huesos. Así que
Las reliquias llegaron de Benevento y fueron colocadas en el altar principal de la iglesia. La gente de Benevento siempre dijo que lo que envió fueron los restos de San Polonio de Nola y se quedaron los de Bartolomé. Lo que sabemos es que todo el cuerpo de San Bartolomé está allí y adentro solo hay algunos huesos. Y un erudito benedictino manifestó que el gran sarcófago que forma el altar de la iglesia de San Bartolomé está vacío. No poseemos un certificado romano que demuestre que lo que está allí adentro sea San Bartolomé. Sin embargo, las personas acuden allí para venerar a San Bartolomé. Yo mismo estuve allí, es difícil saber a quién creerle. Sin importar cuál fuese la verdad, Don Angelo y muchos otros están seguros de la presencia de estas reliquias en Roma, y quizás sea verdad que están aquí. A unos kilómetros de distancia, en la iglesia de los apóstoles, yacen las reliquias de su gran amigo Felipe. Detrás del gran altar, en los últimos 1200 años, yacen los restos del apóstol que fueron traídos aquí por un papa medieval. Comenzaron su viaje épico juntos, y es justo que terminen su viaje también juntos. Durante siglos, Roma atrajo peregrinos de todas partes del mundo. En 1123 llegó hasta aquí un inglés, Rahir. Su vida nunca más sería igual. Rahir era un cortesano del rey normando Enrique I. Y Enrique perdió a su hijo Guillermo en el naufragio en Barfleur. Se dijo que el rey nunca más sonrió, pero en verdad ese mismo año se casó con otra mujer, así que creo que volvió a sonreír. Pero sin embargo, cierta tristeza volvió a caer sobre la corte normanda. Decidieron buscar entonces consuelo en la religión. Rahir, nuestro fundador, quien quizás fuese el precursor de la catedral, decidió reparar sus actos. Era un sujeto muy entretenedor, un bufón que desparrama cierta diversión en la corte de Enrique I. Decidió que iría peregrinando a Roma. En Roma, Rahir sufrió un terrible brote de malaria y casi muere. Cuando era llevado al hospital frente a la iglesia de San Bartolomé, prometió que si se recuperaba, construiría una iglesia y un hospital para los pobres de Londres. Rahir se recuperó, y cuando estaba regresando a Londres, tuvo un extraordinario sueño donde se le aparecía Bartolomé y le hablaba. Soy Bartolomé, el apóstol de Jesucristo. Me aparezco frente a ti para ayudarte en tu adversidad. He elegido un lugar en un suburbio londinense donde mi nombre fundará una iglesia que deberá ser la casa de Dios. Cuando Rahir preguntó cómo pagaría la iglesia, Bartolomé le dijo que no se preocupara por el dinero, que aparecería. De hecho, el dinero apareció, y con la bendición de Enrique I y la ayuda del pueblo, Rahir construyó su iglesia y el hospital próximo a ella, en lo que era la zona más desagradable de Londres, Smoothfield, posteriormente conocida como Smithfield. En la actualidad, es una parte muy animada de la ciudad, una verdadera comunidad. Durante el día, la iglesia del Gran Bartolomé, que sobrevivió al gran incendio de Londres y los ataques de los cepelines, continúa orando por Cristo, celebrando el Domingo de Ramos. En la plaza, fuera del mercado, jóvenes y adultos disfrutan del goce de lo justo, la justicia de Bartolomé. Alguna vez fue un espectáculo victoriano que actualmente es conmemorado. Luego, durante la noche, la zona se transforma. En el Hospital Bart, las enfermeras atienden tranquilamente a los enfermos. Mientras que cruzando la calle, los carniceros separan bestialmente los pedazos de carne. Y con un toque inesperado de humor negro, Bartolomé, a quien le arrancaron la piel con un cuchillo de carnicero, se convirtió en su santo. Por lo tanto, no sorprende que esta área, con tanto simbolismo e historia, atraiga a un escritor como Jan Sinclair.
Lo interesante es la relación entre la iglesia, el hospital y el mercado. Y creo que a través de un periodo de tiempo es uno de los elementos más vitales que define la calidad de Londres. Y busca lo mismo por lo que Bartolomé luchó. Tanto la medicina como la carnicería. Tanto la cirugía y los milagros estaban maravillosamente conectados en la mentalidad medieval. De alguna manera marca la relación que existe entre todos estos elementos y donde se encuentran estos elementos en la figura de Bartolomé. Lugares particulares de Londres desarrollan espíritus particulares. Y cuando llegas hasta aquí, se percibe una clase de espíritu diferente. Y creo que si quieres darle a ese espíritu un nombre, lo podrías denominar como la protección de Bartolomé. Esta es su zona. Esto es lo que sucede aquí. Él fue un hombre que dio su vida y fue sacrificado. Creo que ahora debemos inventar nuevas formas para entender la historia. Pero no podremos lograrlo si no honramos el pasado. Para algunos, el homenaje de la historia de Bartolomé y Rahir provee una fuente constante de fe y valentía. Tenemos un profundo sentimiento por el cual consideramos tanto a Rahir como nuestro fundador, como a Bartolomé, nuestro patrono, y que ambos cuidan de nosotros. Ya sea en Londres, Roma, Grecia o Armenia, la influencia de Felipe y de Bartolomé se ha difundido por todas partes. Sus papeles en la historia de los evangelios fueron sutiles, pero importantes. Sus logros misionarios se sienten en la actualidad. En el próximo capítulo, les contaremos la historia de los 3 apóstoles menos conocidos, pero aún muy importantes: Judas Tadeo, Simón el Celotes y Santiago el de Alfeo. Algunos de los apóstoles tienen grandes historias que merecen ser contadas. La fundación de iglesias, sus grandes aventuras. Son experiencias de las revelaciones o escrituras de los grandes logros de los ministros de Jesús. Pero hay 3 apóstoles cuyas vidas y hechos son poco mencionados en los evangelios. Ellos son Santiago el de Alfeo, Judas, también conocido como Tadeo, y Simón el Celotes. Los apóstoles. Si a alguien se le pide que nombre a los 12 apóstoles, tal vez solo recordará 3 o 4. Posiblemente no mencione a Santiago el de Alfeo, a Judas o a Simón el Celotes. Como los 3 están unidos por el olvido, los trataremos en este programa. Luego exploraremos cómo llegó Judas a ser una extraordinaria influencia en América en el siglo XX. Pero primero investigaremos nuevas teorías que sugieren que mientras tienen papeles menores en los evangelios, en realidad son importantes. Fueron familiares relevantes de Jesús y están entre los fundadores de la Iglesia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, al que también llamó Pedro, y su hermano. En el Nuevo Testamento, los apóstoles son mencionados en 4 ocasiones. En cada ocasión, Santiago, Judas y Simón
son los últimos de la lista justo antes de Judas Iscariote. Aparentemente, no calificaron para los escritores de los evangelios. Su enfoque debería haber estado en la figura de Jesús. Aquellos cercanos a él deberían haber sido mencionados en la medida en que haya sido necesario mencionar una relación con Jesús o contra él, o aspectos que eran parte de la vida en comunidad. Había personas comprometidas o menos comprometidas, así que los discípulos fueron elegidos para relatar esta dimensión. No se puede usar a todos los 12 porque hubiese sido muy detallista y complicado. Solo pudieron elegir a uno o dos. Tomás para dudar y Pedro para negar. Es como una obra de teatro donde hay héroes y otros que simplemente están en el fondo, asintiendo con sus cabezas sabiamente para llenar la pantalla. Después de todo, debemos recordar que los 12 eran un número simbólico, y Jesús eligió a los 12 para hacer una declaración acerca del nuevo Israel, no porque cada uno de ellos fuese a hacer cosas necesariamente importantes de inmediato. Santiago, llamado el de Alfeo, del cual no se sabe nada definido, es diferenciado de Santiago el Mayor, el hermano de Juan. También es conocido como Santiago el Menor. Judas no tiene ningún lazo familiar o sobrenombre. Simón es llamado Celotes, lo cual indica que podría tener lazos con ese movimiento revolucionario judío. Eso es todo lo que nos dicen los evangelios. No hay discursos ni actos significativos. Pero algunos historiadores bíblicos sostienen que estos nombres, por más comunes que sean, pueden significar una conexión muy importante. De acuerdo a Marcos 6:3, sabemos acerca de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Esos son muy destacados. Santiago, Judas y Simón son también los nombres de los discípulos de Jesús. Bien, ¿es posible que algunos de los 12 sean hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Si bien su primera niñez ha sido muy conocida, sus relaciones familiares siendo adulto son desconocidas. Marcos enumera a los miembros de su familia cuando describe la reacción escéptica de sus vecinos cuando Jesús sermonea en una sinagoga de Nazaret. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y no vienen sus hermanas aquí entre nosotros? Y estaban escandalizados de él. Mientras que el Nuevo Testamento utiliza claramente la palabra hermanos, los cristianos dividen la relación exacta para con Jesús, dependiendo en si aceptan o no el nacimiento virgen. ¿Santiago, Simón y Judas son hermanos sanguíneos de Jesús? No. Personalmente acepto el nacimiento virgen y por lo tanto no existe conexión alguna entre ellos. Deben haber sido considerados por la sociedad como hermanastros porque no creo que hayan sido hijos de María. Eran hijos de José con una esposa distinta. La mayoría de los eruditos, y considero que debería ser la lectura normal de la Biblia, dirían que a partir del Evangelio según San Mateo, se asumió que luego del nacimiento de Jesús, José y María tenían relaciones maritales normales y que tenían una familia de gran tamaño como la mayoría. Lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden es que los familiares de Jesús, ya sean hermanos de sangre, medio hermanos o primos, no lo respaldaron cuando comenzó su ministerio enseñando en Galilea. En una ocasión, su madre y hermanos oyeron que estaba dando un espectáculo en Cafarnaúm y viajaron para impedirlo. Y su madre y hermanos llegaron, y quedándose afuera, lo mandaron a llamar. El pueblo estaba sentado en torno a él, y le avisan: «Mira que tu madre y hermanos están ahí afuera buscándote». Pero él les contestó: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Hay varias referencias a la familia en los evangelios. Para mí son consistentes. Son consistentes en la negación. No creo que María, ni creo que los hermanos de Jesús lo hayan aceptado durante su ministerio.
Ellos no lo aceptaban como al Mesías, no lo aceptaban como mensajero de Dios. Ellos hubiesen estado contentos si lo hubiese sido un profeta, pero él clamaba más que eso, y lo rechazaron. Otros estudiosos de la Biblia difieren de la actitud de la familia de Jesús. Citan como referencia a Juan cuando Jesús estaba en Cafarnaúm. Después fue hasta Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y permanecieron allí varios días. Encontramos en el Evangelio, según San Juan, que Jesús fue hasta Cafarnaúm y sus hermanos lo siguieron. Eso es muy interesante. Así que creo que lograron un movimiento familiar mayor al que la iglesia cristiana persiguió por más de 2000 años. Entonces existe una conexión de acuerdo a esta lectura. Los hermanos de Jesús, Santiago, Judas y Simón, pueden no haber estado de acuerdo con el proyecto de Jesús. Quizás hayan sido los apóstoles llamados Santiago, Judas y Simón mencionados entre los 12. La primera iglesia, en especial la siria, tomó la cuestión muy seriamente. Algunos de los hermanos de Jesús eran sus seguidores. Bien, pueden imaginarse que si se niegan las pruebas del nacimiento virgen, serían malas noticias. Esto sería bastante escandaloso, pero está presente en algunas de las primeras tradiciones sirias. Así que tenemos un gran interrogante. ¿En qué medida la familia de Jesús estaba involucrada en el movimiento? Los sinópticos lo niegan. Muchos estudiosos afirman que la historia lo responde. Pero ahora comenzamos a darnos cuenta de la importancia de Juan. La visión tradicional afirma que María, la madre de Jesús, no fue uno de sus seguidores hasta la crucifixión y resurrección. Lo mismo ocurrió con sus hermanos. Su hermano Santiago experimenta una conversión similar a la de Pablo y se convierte en líder de la iglesia infante en Jerusalén. De acuerdo a la tradición, luego del ascenso de Jesús, los apóstoles marcharon por todo el mundo para proclamar la palabra. Pero los seguidores de los apóstoles, como los de la teoría de la hermandad, proponen que Santiago de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, Judas y Simón, permanecieron en Jerusalén y permitieron el surgimiento de la iglesia. ¿Quién es Santiago el Menor? Bien, Jesús tenía un hermano llamado Santiago. Ese término podría significar el menor como la denominación del más pequeño de los hermanos, el más joven. Santiago el más joven podría ser traducido de esa forma. ¿Puede ser posible que este desconocido Santiago el Menor sea de hecho una figura central? El hermano de Jesús que luego de su muerte, como está explicado en el Nuevo Testamento, se hace cargo del liderazgo del movimiento. Luego de la muerte de Santiago, en el año 62 después de Cristo, Simón se hizo cargo del movimiento. Algunas fuentes no evangélicas no lo llamaban hermano de Jesús. Y luego de él continuó Judas. ¿Pueden haber sido 3 apóstoles relegados? No lo escribiría en piedra, pero diría que irónicamente, estos 3 apóstoles menos conocidos, Santiago, Simón y Judas, pueden ser hermanos de Jesús y las 3 personas más importantes que asumieron el liderazgo del movimiento. Algunos estudiosos de la Biblia manifestaron que los primeros cristianos conscientemente desestimaron las actividades de Santiago, Simón y Judas para protegerlos de los romanos que temían el desarrollo de sus dinastías. Por eso, sus hechos como apóstoles también fueron desestimados. Con la excepción de Simón Zelotes, tuvieron destacados perfiles en la subsiguiente historia y tradición cristiana. Santiago el Menor, también conocido como Santiago de Alfeo, fue adoptado por la Iglesia Armenia Oriental, como Judas, que es reconocido como uno de los impulsadores de esa iglesia. Curiosamente, Judas el Oscuro también encontraría un rol importante en el Nuevo Mundo 2000 años después. Distrito comercial, sino en el sur de la ciudad. Fue desde aquí, antes del cambio del siglo XX, que la riqueza de la ciudad fue construida en base a acerías y acero.
Los inmigrantes llegaron a Chicago para trabajar en las acerías. Muchos de ellos son mexicanos, hispanoparlantes y católicos. En 1925, la Iglesia Católica envió a un miembro de la Orden de los Claretianos para misionarlos y construir una iglesia. El padre James Todd, un claretiano español, fue enviado a Estados Unidos. Llegó hasta Chicago y comenzó a trabajar en una parroquia pequeña, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el sur de Chicago. Él tenía una gran devoción por San Judas. Se encontraba a mitad de camino de la construcción de la iglesia y no sabía si reuniría el dinero suficiente para terminarla. Así que comenzó a orarle de noche a San Judas. El padre Tort organizó grandes devociones a Judas. Le prometió un santuario si se terminaba la iglesia. Le asignó a Judas un rol, una identidad. San Judas iba a ser santo patrono de los desesperanzados, de las causas perdidas. El padre Tort tuvo éxito en construir su iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe. Sería un monumento en los años venideros. Pero en el momento en que se terminó, el mundo caía a pedazos. En el momento en que colapsaba Wall Street, en 1929, los católicos de Chicago ya oraban por la ayuda de San Judas. Más de 1000 obreros de las acerías hacían vigilias fuera del santuario en la víspera de la caída de la bolsa. Hubo muchos casos por los que Judas debía ocuparse. Luego de la crisis apareció la Gran Depresión. En toda América las personas comenzaron a acudir a Judas por ayuda. Era una conducta que continuaría en las décadas siguientes, mientras que América se rearmaba para enfrentar el resto del siglo XX. Pueden observar cómo se desdobla la historia social americana en las oraciones que la gente le hizo a San Judas. Así que, por ejemplo, mientras que los hombres peleaban por conseguir trabajo durante la depresión, las mujeres, la primera generación de mujeres católicas americanas, comienzan a trabajar fuera de la casa. Como las relaciones familiares están restringidas por la depresión, todas ellas encontraron voz en las oraciones de San Judas. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos católicos debían enfrentar la muerte de sus seres queridos en la guerra. En los 50, mientras que los católicos americanos ingresaban a la clase media, surgen plegarias por hogares nuevos y por poder realizar los pagos de los autos. También por el cuidado de los parientes mayores que aún estaban en sus vecindarios, que ellos habían abandonado, y por primera vez surgen las plegarias para el éxito de los niños en las escuelas. Mi hijo quiere ser abogado, por favor San Judas, ayúdalo en el examen. Se puede rastrear la trayectoria del catolicismo americano y su movimiento a través de la historia social y de estas plegarias. San Judas, primo de Jesús. San Judas, apóstol de Cristo. Escúchanos, Señor. San Judas. Actualmente, el santuario de San Judas se encuentra ubicado en la iglesia. Aún es venerado. Pero surgen tantas peticiones de ayuda que los claretianos abrieron una oficina fuera de la ciudad para leer la correspondencia y enviar información y solicitudes de las peticiones. A través de los años, la devoción a San Judas creció a pasos agigantados. Hasta llegamos a enviar más de 10 millones de cartas por año y recibimos más de 1 millón de regresos. Y más del 85% de las cartas que recibimos incluyen una petición de alguna clase. Rezan por nosotros, por miembros de la familia, por amigos o por ellos mismos. Durante años le he rezado a San Judas, contándole mis problemas. Mi mayor plegaria era por mi hijo. Mi prima de 84 años está gravemente enferma de Parkinson. Su esposa se divorció de él, tuvo que aceptar el retiro adelantado y tiene varios problemas familiares. No sé cuánto tiempo sobrevivirá, pero no está casada y vive sola. Si no puede recibir ayuda, puedes al menos rezar por ella y desearle un final en paz. Ha sido una buena persona durante toda su vida. Muchas gracias por tu ayuda. Leemos cada carta que llega a nuestro departamento. Usualmente nos envían una donación, pero si no lo hacen, también contestamos cada carta que llega a esta oficina. Algunas cartas nos emocionan mucho a todos nosotros. Rezamos por estas personas y a veces lloramos.
Rezo cada noche para que él recupere la fuerza y la fe, para que vuelva a ser el hombre feliz y saludable que era. Las solicitudes que contienen plegarias son llevadas de la oficina a la iglesia, donde son archivadas en un gabinete. Encima hay un relicario que los fieles creen que contiene un fragmento del hueso de la pierna de San Judas. Simbólicamente, los fieles y San Judas están juntos. La esperanza es que San Judas, apóstol de Jesús, llevará estos casos desesperanzados hacia el Tribunal Superior. San Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Divino, apóstol de Cristo, mártir por Cristo y patrono de la mayoría de los casos desesperanzados o imposibles, bendícenos por medio de Dios Todopoderoso y otórganos nuestras peticiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al rezar a San Judas, se enfatiza el recuerdo de la presencia de nuestro Señor con nosotros. Y San Judas, creemos, es un ancestro nuestro. Él está en realidad en el cielo e intercede por nosotros ante Dios. Algunos fieles creen que Judas hace milagros. La última fue la de una beba. Pesaba 2 kilos. Nos dijeron que sería analfabeta, que no podría ser capaz de hacer nada. Y vinimos aquí y rezamos y rezamos. Ahora tiene 11 años y mide 1,69. Está en 6º grado y esto es en realidad un milagro para nosotros. Le agradecemos a San Judas todos los días. Existen muchas historias como esta. Son tantas historias que no pueden ser contadas. Sin embargo, por la profesión, por mi profesión de estudios religiosos, permanecemos en este lado de la divinidad milagrosa y no nos preocupamos por verificar el milagro, sino por pensar en cómo tratar a los milagros de manera respetuosa y no restringida, y en los hechos que suceden. Y lo que he llegado a pensar es que esta clase de relación se crea con San Judas. Entre la persona necesitada y San Judas se convierte en una clase de amigo especial en esa experiencia y los ayuda. Los ayuda a encontrar el coraje y la confianza para imaginar nuevas posibilidades en sus vidas. Aquí en el santuario no hablamos mucho de milagros, pero sí hablamos de la gracia. Nosotros sentimos que las personas y sus plegarias están en realidad reforzadas por la gracia de Dios y por la presencia de Dios en sus vidas. Y los fieles de San Judas necesitaron la fuerza durante años. Sus jóvenes hombres fueron a la guerra en Vietnam. La mayoría de los que murieron pertenecían a esta iglesia. Luego de un largo periodo de pena, las acerías cerraron por última vez, golpeando duramente a las comunidades. Fue un desastre para el vecindario. Hubo un desempleo terrible y el vecindario sufrió dramáticamente. Las personas no podían cuidar de sus hogares. Como los jóvenes estaban desocupados, aparecieron las drogas y las pandillas. Aquí es una realidad. Bajo estas circunstancias puede invocarse el nombre de San Judas para proveer ayuda material. Cada día todos los claretianos recolectan miles de dólares de sus fieles, parte de los cuales van directamente a la comunidad. Las donaciones son pequeñas. Generalmente se apilan y así la suma que está disponible por la promoción de la devoción va hacia el trabajo de los claretianos. En el vecindario, a través de programas habitacionales, centros médicos, están respaldando programas jóvenes. Una organización especial dentro de la Orden de los Claretianos ayuda a los ciudadanos para que lleguen a tener una casa propia. La meta de los fieles claretianos es revitalizar el vecindario de la Iglesia de Guadalupe. Proveemos servicios habitacionales, así que si quieren refaccionar su casa, les prestamos el dinero. Si desean comprar un hogar nuevo, les ayudamos a conseguir una hipoteca accesible. También hacemos casas y las vendemos.
Y en la actualidad, completamos 3 proyectos de bienes raíces. El primero es el de Guadalupe, que es quizá el proyecto más importante de la actualidad. Es un edificio para personas mayores. Está ubicado cruzando la calle, enfrente a la iglesia, porque la mayoría de los mayores quieren estar muy cerca de la iglesia. Desde ese entonces hemos construido 20 casas individuales a 4 calles a la redonda de la iglesia. En Chicago no nos gusta decir desesperanzados, pero es sin dudas un caso muy difícil. Y sé que algunos de nuestros empleados cruzan la calle para rezarle a San Judas. La iglesia es el sostén de nuestra comunidad. Y creo que tener el santuario de San Judas allí es un respaldo para la comunidad. Los apóstoles Santiago de Alfeo y Simón en realidad nunca dejaron su marca en el mundo moderno. Pero sí lo hizo Judas a miles de kilómetros y años de Galilea en Jerusalén como amigo y ayuda para aquellos que desesperadamente la han necesitado.